tardes. Es la 1:02 y damos comienzo a esta edición meridiana, la segunda del noticiero PAT. Se ha conocido hoy una de las noticias más importantes del año, un verdadero acontecimiento, una bomba noticiosa, si me permiten el exceso, porque se trata realmente de algo muy significativo. Se confirmó oficialmente la detención del expresidente Luis García Meza Tejada. Una noticia que ha conmocionado al país. El origen en el Brasil, pero prefiero que sea el propio ministro de Gobierno, el señor Germán Quiroga, quien haga conocer esa información en una nota especial que preparó nuestra compañera de trabajo, Gabriela Orozco, en la que en el Palacio de Gobierno el titular de la cartera mencionada hizo oficial lo que, vamos a decirlo, dimos como primicia absoluta en el país a través de Canal 7 y a través de PAT a las 12 en punto de este mediodía. Vamos con lo que fue la comunicación oficial alrededor de las 12:30 de este mediodía del Gobierno Nacional. El Gobierno de la República informa a la opinión pública nacional lo siguiente. Primero, el ciudadano Luis García Meza, expresidente de facto de Bolivia y sentenciado por la Corte Suprema de Justicia a 30 años de cárcel sin indulto, ha sido capturado en la ciudad brasileña de San Pablo en las primeras horas del día de hoy, viernes 11 de marzo. Segundo, la detención del ciudadano García Meza se produjo sin resistencia alguna cuando él retornaba a su domicilio. García Meza permanecía en esa ciudad con documentación falsa. Tercero, esta ha sido una operación coordinada entre las autoridades de Bolivia y Brasil. Cuarto, la Cancillería de la República está realizando gestiones para que el gobierno de Brasil proceda a la extradición del señor García Meza al territorio boliviano. Esta es toda la información que por ahora podemos dar a la distinguida opinión pública. Les agradezco mucho. ¿Tiene una estimación del tiempo que duraría? Así se expresaba el ministro de Gobierno para comunicar oficialmente lo que se conoció extraoficialmente a través del canal del Estado y a través de PAT a las 12 de este mediodía. Vamos a ratificar la información alrededor de las 8 de la mañana en el aeropuerto de Guarulhos en Sao Paulo, uno de los dos aeropuertos internacionales de esa importante ciudad brasileña. Fue detenido Luis García Meza Tejada por autoridades policiales del aeropuerto de Sao Paulo mencionado. Lo acompañaba, y lo dije mal a mediodía y quiero rectificar el nombre, Gualberto Rico Rasmussen. Gualberto Rico Rasmussen, que había sido colaborador de Luis García Meza en el gobierno dictatorial de este en 1980-81 y que también fue detenido. La razón de la detención fue portar documentos falsificados. En realidad, el señor García Meza aparecía con una identidad falsa que fue el motivo de su detención. Se están estudiando dos posibilidades. La posibilidad número uno es extradición. La posibilidad número dos es expulsión. Aparentemente el gobierno brasileño no quiere tener absolutamente nada que ver con García Meza ni un minuto más y preferiría entregarlo a las autoridades bolivianas inmediatamente. Si se considera la forma legal de la expulsión, se podría producir en las próximas horas la llegada de Luis García Meza a nuestro país. Pero ese es un tema que estamos manejando a título puramente de especulación. No se sabe todavía cuál será la decisión que conjuntamente tomen los gobiernos de Bolivia y Brasil, si es necesario el pedido oficial de extradición o no. Inmediatamente conocida la noticia, nos intentamos comunicar con la familia del señor Luis García Meza en nuestro país, aquí en la ciudad de La Paz. Llamamos a la residencia de los familiares del señor García Meza, nos contestó su yerno, indicando que no había absolutamente nadie en la casa en ese momento y que nadie podía hacer declaración ni comentario alguno. Ese ha sido el intento de un comentario de familiares de Luis García Meza después de su detención en el Brasil. En este momento está detenido, insisto, en la ciudad de Sao Paulo. Vamos a algunas imágenes que nos retrotraigan a la historia. Vamos a recordar lo que significaron algunos momentos de ese gobierno. El general Luis García Meza llegó al poder por la vía violenta el 17 de julio de 1980, derrocando a la señora Lidia Gayler Tejada, presidenta constitucional de la República. En esos días se habían producido momentos dramáticos que culminaron con el asalto a la Central Obrera Boliviana, el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, la detención de la señora Lidia Gayler y sus ministros,
el obligar a la señora Geller a presentar su renuncia y el comienzo de lo que entonces el señor García Mesa llamó como Gobierno de Reconstrucción Nacional. El gobierno de Luis García Mesa comenzó, insisto, el 17 de julio de 1980 y terminó también de manera dramática el 4 de septiembre de 1981 tras un levantamiento militar en Santa Cruz protagonizado por el coronel Alberto Natush Bush y el expresidente Luis Adolfo Siles Salinas. El general García Mesa decidió renunciar a su cargo después de un año y algunos días de gobierno dictatorial en el que se conculcaron las libertades ciudadanas, se estableció una cadena radial obligatoria, se estableció la imposibilidad del funcionamiento de partidos políticos, se produjo el asesinato de 8 dirigentes del MIR el 15 de enero de 1981 y se produjo una vinculación evidente y que ha tenido comprobación con el narcotráfico. A raíz del narcotráfico precisamente está detenido, está preso en la ciudad de Miami el señor Luis Arce Gómez, ministro del Interior y estrecho colaborador de Luis García Mesa. Complementamos la información que dio oficialmente el ministro de Gobierno, Germán Quiroga, en el Palacio de Gobierno sobre Luis García Mesa. El cable desde Brasilia, Agencia EFE. El expresidente y general boliviano Luis García Mesa, acusado de formar una banda de tráfico internacional de cocaína, fue detenido hoy en Sao Paulo cuando portaba documentos falsos y luego de ser sometido a un proceso de extradición, y puede, más bien, ser sometido a un proceso de extradición, informaron a la agencia EFE en Brasilia fuentes oficiales. García Mesa, fugitivo de la justicia boliviana y estadounidense, fue detenido por la Policía Federal de Brasil bajo el cargo de falsedad, ya que portaba un documento de identidad brasileño, dice el cable de la agencia EFE. El expresidente y un compatriota con el rango de coronel, Gualberto Rico, fueron detenidos en un apartamento próximo al aeropuerto local de Congonhas, no al de Guarulhos como decíamos nosotros, en el centro de la ciudad de Sao Paulo, de acuerdo a fuentes policiales. García Mesa y su acompañante portaban pasaporte brasileño de identidad para burlar la búsqueda y orden de prisión por parte de la Policía Internacional, Interpol, por el presunto tráfico internacional de drogas. El gobierno y el Tribunal Supremo brasileños deberán tramitar próximamente la solicitud boliviana de extradición del ex jefe de Estado que gobernó entre 1980 y 81 el vecino país con mano de hierro. El trámite debe ser presentado próximamente, dijeron a la agencia EFE fuentes oficiales en la capital brasileña. García Mesa es acusado por Estados Unidos por presunto tráfico internacional de drogas y se encuentra prófugo de la justicia de Bolivia, donde fue condenado a 30 años de prisión por violación de los derechos humanos. Aunque tiene algunas imprecisiones en lo que se refiere a la información histórica y a las características del juicio y sentencia bolivianas, el cable refleja así al mundo la detención de Luis García Mesa en la ciudad de Sao Paulo. Y a propósito de lo que significó la sentencia histórica que la Corte Suprema de Justicia hizo conocer al país en abril de 1993, queremos recordar la nota que hicimos en ocasión de esa histórica sentencia. La presente sentencia, el doctor Edgar Oblitas Fernández, presidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación. 7 años después de que el Congreso Nacional hubiese determinado la acusación formal contra Luis García Mesa y su dictadura, la Corte Suprema de Justicia hace conocer una sentencia histórica. Luis García Mesa Tejada, expresidente de facto de la República, artículo 17 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 252, inciso 3 del Código Penal, sancionado con la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto. No era solamente la condena a un hombre, era la condena a un sistema que había durante muchos años coartado la libertad. Luis García Mesa y su gobierno simbolizaban lo que la dictadura había simbolizado en la historia de un país que tuvo que someterse a la turbulencia, a la violencia y a la arbitrariedad. No solamente era la interrupción violenta del sistema democrático, sino también la imposición de la corrupción como norma de comportamiento del Ejecutivo. Este ejemplo histórico quedó trunco, porque a pesar de que la sentencia fue inequívoca, el principal acusado se había escapado hace muchos años y sigue prófugo. Y mientras Luis García Mesa no esté donde debe estar de acuerdo a lo que dice la justicia boliviana, no se habrá cerrado esta página que es una lección para el futuro. En primer lugar,
deniego e ignoro quién o quiénes hayan podido cometer estos delitos. Para que nunca vuelva a repetirse. En una suerte de homenaje a hombres y mujeres que lucharon y murieron para defender la libertad y en contra de la dictadura. Solo alrededor de un tercio del total de los condenados está cumpliendo su condena. Hay algunas ausencias muy significativas. Los otros miembros de la Junta de Comandantes, quienes acompañaron a García Mesa en el primer gabinete de su gobierno, fueron condenados a un máximo de 2 años y la mayoría apeló a la ley, que les permite la excarcelación cuando la condena es de esa duración. Quizás lo más significativo e importante, paradójicamente en los Estados Unidos, es que Luis Arce Gómez está penando 30 años de cárcel a partir de un juicio y una sentencia dictada en ese país, no por el golpe de Estado, sino por participación en el narcotráfico. En todo caso, es un reconocimiento de la vigencia del sistema democrático, del respeto a lo que dice la Constitución Política del Estado, de la vigencia plena de los derechos ciudadanos, de una práctica que deberá ser indefinida hacia el futuro. A partir de elecciones como esta, no deberá repetirse el que un grupo de personas arbitrarias, con el poder de las armas, se permitan decir que tienen el derecho de decidir por los demás. La Corte dictó esta sentencia el 21 de abril de 1993, para no olvidarlo. Así reflejábamos la significativa decisión de la Corte Suprema de Justicia de condenar a 30 años de prisión sin derecho a indulto a Luis García Mesa. Y la nota, lo pueden apreciar, decía: esto no estará completo hasta que el señor García Mesa esté donde debe estar. Y este es el proceso que en este momento parece que puede terminarse. Cuando Luis García Mesa llegue a nuestro país y entre en prisión, se habrá comenzado a cumplir la justicia y se habrá cerrado una página negra de la historia de Bolivia que tiene en el momento 80-81 sus puntos más dramáticos. Es pues un día particularmente importante, cuando todos habíamos perdido la esperanza y la fe en que se pudiera o se quisiera detener a Luis García Mesa. Resulta que en el Brasil, por una circunstancia absolutamente insólita, suele pasar, recuerden el caso de Al Capone, un problema de falsedad de documentos, es que termina preso en Brasil. Esperemos que rápidamente las autoridades bolivianas resuelvan el tema de la extradición o expulsión del señor García Mesa para que esté en nuestro territorio.